la parte de la biografía con una introducción de Rivas Flores, Ajá. en el cual, bueno, dice un enunciado que dice que las biografías representan la expresión de la elaboración de la identidad en un contexto social, cultural, político determinado, en la medida que supone una reconstrucción de las historias de los sujetos, biografía y contexto organizativo interactúa en el diseño de la profesión docente, de acuerdo a las opciones que se van caracterizando en su vida profesional. Y empecé poniendo, en este primer eje voy a dar cuenta de mi trayectoria académica como un ejercicio de reflexión, el cual me permitió abordar problemáticas, certezas e incertidumbres vividas en mi etapa como estudiante. Las vivencias, aprendizaje, amistades, experiencias que fui viviendo a lo largo de mi vida escolar, las cuales marcaron y forjaron gran parte de mi personalidad. Cada una de estas anécdotas, sacrificios, ya buenos o malos, me ayudaron a que me fuera preparando para adentrarme en la sociedad adulta de la mejor manera posible. Considero importante escribir mi biografía escolar, ya que eso lleva a los futuros docentes a revisar las huellas del pasado, cuestionarlas, contextualizarlas y evaluarlas en términos de formación. Esta es una cita que hice de Aiello. En el siguiente escrito quiero poner en escena algunas de mis vivencias en el trayecto escolar, con la intención no solo de recordar el pasado y narrarlo, sino también analizarlo, revisar, reflexionar y poner en diálogos mis experiencias vividas. Está bien, está bien. ¿Y Eh, cómo hiciste la conclusión? para que tengo que bajar mucho. A ver. Hola, Yamilen, hola, Llano, Runi, ¿cómo están? Hola, profe. Bien. Falta. Hola, profe. Hola. Eh, ¿Quién falta? ¿Sabe la otra vez? ¿Le avisaron? ¿Sí? ¿Quién falta de ustedes, chicos? Son 4. Somos 1, cuatro. Ah, 3, 1, 2, 3, 4. somos cuatro. No, pero son 3 ahora. Ah, debe Profe, faltar falta Jessie. Sí, sabe, Jessy. Jessie Falta está Ceci. conectada. Sí, ¿Sabe? Ah, bueno. ella falta. Bien. Sí, está dando clase, ya se conecta. Sí, sí. Bueno, bueno. Bien, que aprovechemos así. Estamos. Bueno, Acá encontré. a ¿Para ver. qué? Bien. Tenía que bajar mucho y la compu me Claro. anda muy mal. Terminé escribiendo que, bueno, durante el transcurso de todos mis años por el ISAMON pasé por muchos altibajos, como dije anteriormente, conocí a personas muy buenas que me ayudaron a crecer, tanto docentes como compañeras, me ayudaron a salir adelante, a facilitar el transcurso del año, como así también ayudarme en alguna materia parcial que tenía. Puse en este último año de carrera, fue difícil y raro, el año pasado, no pude conocer a mis profesores de mi último año, ni poder recurrir al instituto que tanto quiero. No pude realizar mis prácticas de residencia como deseaba ni me imaginaba, pero puedo decir y afirmar que fueron muy ricas. No terminaron cumpliendo mis expectativas, ya que me imaginé realizando mis prácticas presenciales y no virtuales. Adquirí nuevos conocimientos del ámbito de lo virtual gracias a los profesores de lo Ateneo y el profesor de práctica docente. Aprendí a realizar planificaciones para la virtualidad y así poder bajar todos mis conocimientos de los docentes orientadores y los alumnos que me tocan. ¿Esa es la conclusión de la biografía? No, puse, para concluir y reflexionar, puedo decir que todos estos años que pasé en la escuela, en los distintos niveles, no solamente aprendí a enseñar, sino también lo que tiene que ver con aprender en la escuela. A partir de los nuevos conocimientos que he adquirido en el transcurso del cursado de este profesorado, puedo tener una mirada más crítica sobre mi escolarización y posicionamiento de las perspectivas docentes. Recordar las experiencias y revivir mis pasos por las salas, aulas, cursos, me hizo entender la importancia del rol y comprender la dedicación que tienen los buenos educadores al momento de abocarse a su profesión. Puedo ver así que estos dejan huellas, en mi caso directamente, logrando permanecer en los buenos recuerdos. Esta experiencia me llevaron a repensar lo que dice Jimeno Sacristán, que el fundamento de la práctica docente es la teoría, el docente tiene más inconexas, desarticuladas, inestables, formadas a lo largo de su experiencia como alumno, como profesor y como miembro de cultura. Son las que disponen en su práctica y ponen en búsqueda de lo que es la práctica de enseñanza y práctica docente.
Y ahí articulé con la práctica de enseñanza, práctica docente y la residencia. Ahí, Evelyn, fíjate dónde podés agregar un párrafo Ajá, en el cual vos tomes algo de todo tu trayecto, ajá. una experiencia que necesitas, que es interesante, que te sirvió para pensar, y uno que no tendrías en cuenta porque no daría cuenta de algo. Al menos un párrafo que O algo sea, de lo una experiencia que me favoreció y que no me favoreció. de tanto del nivel inicial hasta el profesorado, en todo tu trayecto, Sí, eso lo fíjate, escribí un algo poquito más arriba de terminar la conclusión. Nada más que no lo hace leí que... porque es muy, ah, muy extensa. no, pero te digo, cuando uno concluye, Ajá, va a ser, es como que toma una ideita del proceso, de lo que todo lo que escribiste vos, una ideita de ahí y otra ideita del proceso, al menos. Es un párrafo. Una de esas capas que ese párrafo lo tenés que sacar de ese desarrollo que vos hiciste extenso, que ok. por allí, por la parte de la conclusión. A manera de conclusión, puedo decir que, como decía vos, el trayecto, tomo de la teoría, pero no puedo dejar de mencionar a la señorita tal o la experiencia tal, porque es valorado e interesante. Pero pongo en tensión o en debate este profesor de química o de matemática que en algún sentido tiene un enfoque más tal. Nada más, es un parrafito, ¿sí? Capaz que en tu recorrido lo mencionas, pero no tenemos tiempo todo en detalle ahora, pero lo trasladas a la conclusión. Entonces la conclusión, en todo tu desarrollo, va a decir, voy a reconocer algo interesante y potente para tu práctica, para que lo puedas profundizar, y después algo que no, en algún sentido, que es parte de vos, porque lo recordás, lo pondrías entre paréntesis, estaría sujeto a debate, ¿bien? Ok. Viste que, bueno, y eso que pones allí, algo de eso tiene que estar en la conclusión final de tu trabajo, ¿sí? El trabajo final, tu conclusión final, algo de eso hay que necesario mencionar, ¿sí? Para que vos Ok. sepas cuando lleguemos ahí. Así Ok, que vos, entonces antes de terminar la conclusión, saco como, armo otro párrafo mencionando una experiencia tanto positiva como negativa de lo que me dejó mi trayecto escolar. dentro de la conclusión iría, Dentro dentro. de la conclusión. Ok, Ahí vos mencionás que retomás, pero no decís qué. Falta ok, el qué sería. Una descripción faltaría, nada más. Porque bueno, queda muy teórico. ok. Y bueno, bueno, hay muchos componentes de ética ahí, pero bueno, está bien. Llanos, ¿quieres leer tu introducción y tu conclusión de la biografía? Sí, profe, me espero un ratito, espere que Bueno, estoy esperamos haciendo entonces. algo. Yamilén, ¿quieres leer la introducción y la conclusión? Bueno, gracias. ¿Estás ya? ¿Estás, Lourdes? Ah. Sí, profe. Bueno, Pues justo estaba en el final, espera que estoy yendo. Por arriba. Escribí mucho. Ahí está. En el profe, yo no puse introducción, después conclusión, puse todo no, texto. Yo más eh, o menos le leo lo que es. no hace falta poner la Ah, palabra. bien. Siempre los primeros párrafos introducen el tema, pero no hace falta Sí. poner el título, ¿sí? Ah, bien, bien. Sí, sí. Bueno, en el presente eje desarrollaré mi biografía escolar a partir de distintos marcos teóricos, con el sentido de visibilizar algunas prácticas y reconstruirlas, ya que considero a las mismas como las bases de mi formación docente. Ahí, bueno, a ello, Sassi e Iriarte, 2011, en sus textos sobre la narración de la biografía escolar como recurso formativo, hace mención que entre estas situaciones el paso por la escuela emerge como uno de los sucesos de mayor continuidad y permanencia, cuyo impacto habrá de reconocerse y aflorar en múltiples instancias futuras de pensamiento y acción. Página 1.
Es decir, que el comienzo del proceso de esta formación, en donde las rutinas escolares y las principales situaciones que han marcado mi trayecto educativo habilitan a la reflexión pedagógica, por lo que a continuación les dejo mi vivencia más importante de la escolaridad. Está bien, ahora conclusión. Espera, ahora que baje. Sí. Bueno, Ahí toma toda la parte más significativa. Está buena esa frase, la última, las vivencias. bueno, gracias. Porque ahí apostás a otra lógica. Bueno, aunque a salir de la lógica escolar, formal, estructurada por niveles. ¿Entendés? Apretás al concepto de vivencia. También es válido, igual que el otro. Pero... Ajá. La conclusión es medio larga. Ahí, espera que no me tiene que una carrera, perdón, no. Creo que empieza de acá. Bueno, empieza con una cita. Mirar las trayectorias permite mirar para atrás cómo fue transitando su escolaridad, qué hizo la escuela y para adelante qué hacer. Rosano, 2007. Como menciona Rosano, el trabajo de realizar mi autobiografía me ayudó a pensar en que tuve el honor de vivir la mitad de mi escolaridad en escuelas privadas y la otra mitad en una escuela pública. En mi experiencia, cada una de ellas me educaron, enseñaron, me atendieron y formaron con la misma calidad de excelencia. La vara que me dejaron cada uno de los docentes que tuve es altísima y mi mayor deseo es poder ser una docente de su nivel. Con mis docentes de todos los niveles tengo muchos buenos recuerdos, de modo que tenían características de la maestra buena, como dice el texto de Ayau 2007, que hace alusión a que la maestra buena es dulce, cariñosa, atenta, la que se involucra en los problemas de los alumnos, la que los trata bien, los quiere, etc., que acompañan a su vez la sabiduría y la habilidad de enseñar. Sepúlveda y Rivas, 2003, señalan las biografías como estrategias de reflexión para el cambio de los sujetos escolares. Estas permiten el proceso de reconstrucción ideológica, teórica y práctica de los sujetos. Narrarme a mí misma me sitúa en una identificación de mi identidad como docente, tener conciencia de mi práctica, mi rol como estudiante y como seño. Reflexionar sobre esto me ayuda a redescubrir territorios olvidados, detectar, identificar y contextualizar mis modelos pedagógicos, así como también los procesos de cambio. Bueno, después a continuación. Y bueno, ahí muy parecido a lo de... No, para que no llegue. A lo de Evelyn, ¿sí? Fíjate que de tu descripción global podés retomar ahí. ¿Qué podría ser? A ver, Yamilén. No, como profe. De todas estas vivencias, ¿qué retoma como potente para tu conclusión? No, yo creo que a mí lo que me marcó, que creo que lo puse, lo de la atención de los docentes, su forma de ser. Pero ¿qué sería? ¿Qué? Especifica, contextualiza. Sí, situación específica, pero en el desarrollo. Varias Eh, situaciones puse. sí. Por ejemplo, esta vivencia y esta vivencia. ¿Cuál sería? Volver a repetirlas. No. No es repetirla, es retomarla y ponerla en situación en la conclusión. Puede ser que en tu desarrollo haga, como recién le dije a Evelyn, sacar algo del desarrollo, de lo potente que puede haber desarrollado y enviarlo a la conclusión. ¿Sí? Porque es distinto, por ejemplo, cuando vos mencionas sin un dato empírico, sin una descripción, vas a una generalidad. ¿Sí? He tenido interesantes experiencias con los distintos docentes, me parecieron muy significativos. Es general. Ahora sí, he vivido muchas situaciones interesantes de aprendizaje en base a algunas prácticas de enseñanza. Como lo mencioné anteriormente, a la de tal y tal. Nada más. Ah, Entonces, bien. como lo mencioné, pero algo, al menos dos, algo que te interpele y que sea antítesis. Retomarlo, no Eh, repetirlo. Con empiria, o sea, nombrándola en esencia a esa experiencia con palabras. ¿Mm? bien. Capaz que un párrafo, o Por agregarlo ejemplo, podría ser, a ver. bueno, en el desarrollo, en de secundaria, puse varias situaciones con varios profesores.
pongo, bueno, como usted dijo, bueno, como mencioné Como mencioné anteriormente, en el marco de estas experiencias que cito, valoro como potente la experiencia esta que desarrolle. ¿Y por qué sería? bien, Por esto y por esto. En la conclusión, bien, siempre tenemos que retomar algo de anterior, no generalizar de manera tal de también habilitar, por ejemplo. Sí, me pareció muy interesante la propuesta o la experiencia transitada con el profesor de física y química, porque fuimos al laboratorio, vos lo desarrollaste antes a eso, ¿sí? sí, Bueno, la conclusión, para conclusión. Bueno, y estos aportes interesantes enriquecieron mi práctica, mi manera de entender la enseñanza, ¿sí? Como lo mencioné con el profesor de química, quien me habilitó la posibilidad de un espacio de construcción de conocimientos de otro lugar, desde un laboratorio. Y esta experiencia es interesante en algún sentido, seguirla potenciando en futuras prácticas mías. Y lo estás concluyendo. bien, 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 No estás como diciendo de nuevo lo mismo, reiterativo, sino decir, lo retomas y lo capitalizas para tu práctica, para tu experiencia, para ese lugar. ¿Entendés? ajá, sí, Eh, Salir del lugar de repetir, sino ahí vas a claro, tejer, porque si vos le decís, bueno, este nuevo espacio es valorar otros lugares para enseñar, puede ser que hayas transitado una experiencia en relación al contexto, al ambiente, a la naturaleza de ese lugar, y bueno, y es interesante hoy en día también capitalizarlo, valorarlo, nuevas propuestas, es interesante también para el nivel inicial, puede ser una experiencia interesante en el nivel secundario, pero vos la capitalizas en el nivel, en el nivel inicial. Puede ser, en otro nivel. Es muy sutil lo que te digo, es muy sutil que mientras vos te dejes el texto lo agregas. ajá, O bueno, sea, por lo general la conclusión, bueno, cuando son conclusiones que vos estás transitando, descripciones o experiencias de vida, tenés que retomarlo. Pero muchas veces cuando vos lees los textos, es todo un desarrollo teórico, la conclusión termina siendo teórica, ¿sí? Por lo general estamos acostumbrados a eso. Pero acá, como estás contando acontecimientos de tu vida, que son descripciones en un tiempo y un espacio vivencial, algo de la vivencia tiene que estar nominado, nombrada o desarrollada, no repitiendo, sino retomando el tejido como potenciándolo, ¿sí? Es muy claro, sutil. Fíjate, ujú, capaz que mientras vos decís, es interesante las experiencias que vivo que fueron muy potentes, como la de, capaz que le agregas un conector o amplias el párrafo o pones un complemento o le anexas alguna idea a un párrafo y ya lo estás nombrando, ¿sí? ujú, Tampoco es cargarlo tanto a la conclusión. bueno, Esa es la idea de una conclusión, ¿sí? Retomar lo dado y ampliarlo. Introducir es presentarlo. Vos sabés que, ya mira, digo, muchas veces cuando hace un trabajo final de tesis, muchas veces los profesores te leen la introducción y la conclusión, y cuando no ven eso se van al contenido y ahí empieza a revisar, a reformular. Es como la clave, la introducción y la conclusión te dice todo, más o menos te anticipa todo lo que vas a poner en el texto y concluye todo lo que... Entonces, si no está en la conclusión presente, es que porque algo falta en el contenido. Entonces, algo falta en el desarrollo. Entonces ahí, viste, cuando vienen te dicen, te empiezan con... mm, Bueno, muy bien. bueno, profe, Son bien. detalles, ¿sí? Dos son detalles. Luli, Lourdes. Sí, profe, ya Bueno, estoy. ¿tiene una biblioteca o es el Bueno, escenario de parafraseado? otra vez usurpando casas, profe, no llegaba a las 6, así que me fui quedando en casas así, Ay, pero con para mucho ver. alcohol, por favor, ¿eh? Ah, ya sé por qué, porque ahora tenés fin de semana hasta el lunes. No, no, en la casa de mi hermana me fui quedando ahí, bueno, ya que Mientras quede. haya internet, está bien. Está bien. Sí. Sí, Bueno, te escucho. Introducción y bueno, conclusión. bueno, yo, profe, es como que modifiqué la introducción en base a un texto. Y bueno, y el otro día cuando estuve en la videollamada con el profe de lengua, como que me dijo que estaba bien, pero no sé. Em, y puse, de pronto me encuentro ante la necesidad de releer y escribir este capítulo. Ante esta situación me pregunto, ¿qué es reescribir? ¿Será acaso que tengo que borrar todo lo escrito para volver a empezar? ¿O será que el re de la palabra resignificar hace referencia al plus que implica repensar,
reflexionar, resignificar, reconstruir lo ya leído y escrito. Ante estos interrogantes me encuentro con la autora de Betach, 2018, en su texto La construcción del camino lector, que nos invita a sentir y comprender la lectura y la escritura a partir de la metáfora del camino. Un camino, según la autora, que comienza a recorrerse desde temprana edad y que luego cada cual va trazando según sus circunstancias, con avances, retrocesos, pausas y movimientos. En un momento de la lectura de este texto, la autora plantea lo siguiente: el camino, el camino lector personal no es un camino de acumulaciones, ni es un camino recto. Consta de entramados de textos que vamos guardando. Unos van llamando a otros y en ese diálogo de la persona con el texto se teje una trama propia. A partir de este fragmento, comprendía entonces que la idea planteada de reescribir tiene que ver más con percibir a la lectura y a la escritura como un acto en el que se vuelven a reconstruir experiencias y se acceden a diferentes y nuevas miradas, perspectivas y sentidos. Al continuar explorando esta idea de la lectura y la escritura como camino construido, y por construir, encuentro que la autora de Betach hace referencia a un otro que acompaña durante este recorrido. Es alguien que nos va abriendo puertas, nos estimula a caminar y a continuar caminando. Y nos incorpora, dice la autora, a una trama de sentidos de la cultura. Si analizamos entonces la lectura desde la metáfora del camino como una práctica que se va construyendo poco a poco de la mano de alguien más, podemos abordar entonces la biografía desde esa misma mirada. Desde este posicionamiento, la biografía escolar, tal como lo plantean también otros autores, como Aileo Iriarte Sassi, hace referencia al camino recorrido dentro del aula y otros espacios de la escuela como estudiantes. Según estos autores, la biografía escolar comienza a trazarse y a escribirse desde el nivel inicial como primera experiencia propia de esta historia. En mi caso, al nivel inicial lo transité en el Jardín de Infantes UNESCO, un jardín público que se encuentra ubicado en Barrio Guiñazú, donde vivo. Recuerdo que cuando iba al jardín, iba al turno mañana a la sala de 5, color bordeaux, y tenía un compañero llamado Diego. Mi mamá me cuenta que eligió este jardín porque estaba cerca y porque además ya lo había elegido antes para mis otros hermanos. Como el paso por el jardín fue hace mucho tiempo, no recuerdo con demasiada claridad anécdotas o vivencias que haya vivido en esta etapa, pero han quedado en mi memoria ciertas apreciaciones visuales que me hacen recordar. La seño con su colorido pintor, el rincón del hogar, los juegos del patio, los colores del jardín, el libro de cuentos que llevamos a casa todos los viernes, la carpeta de trabajo, son algunas de esas. Y ahí empiezo. Bueno, a ver, a conclusión. Pero también creo que es algo como lo que le decía a las chicas, me olvidé de retomar. Sí, sí, a ver, leerla y va. Y total, cada una es original. Por lo que... Todas estas instancias o etapas de nuestro trayecto por el nivel inicial, primario, secundario y el profesorado constituyen, según los autores, el bagaje de experiencias, imágenes, recuerdos que constituye nuestra propia biografía escolar. La propuesta de escribirla fue resignificar, reescribir, reflexionar, releer los propios recuerdos en pos de construir nuevos sentidos que favorezcan a la propia formación personal. En mi caso, escribir la biografía escolar me permitió encontrarme con figuras significativas como la seño Gloria, que es la que hablo, y también con otras representaciones o actos que fui naturalizando a lo largo del camino y de los trayectos escolares, pero que luego fui tratando de modificar en en otras etapas, como por ejemplo el del profesorado. Bueno, claro. Queda como que nos falta algo.
Sí, ¿Qué pensás vos? Porque podés hacer un interesante desarrollo muy amplio, pero si la conclusión es muy corta y muy, nos quedamos con que tanto desarrollo porque concluimos para ¿qué sería una conclusión? ¿Qué tomarías ahí? ¿Qué ampliarías? bueno, Idea de camino como metáfora, está muy lindo. Sí. esto de las representaciones, sí, de las representaciones sociales que también hablé durante el desarrollo, la importancia por ahí de la figura del docente, que también hablé, y bueno, y la manera de enseñar, la forma de Bueno, enseñar. son como categorías que has tenido Sí, en cuenta en este recorrido. claro. Importante, Lourdes, que el tema de que tiene que ver con evidencia empírica, ¿sí? Descripciones, ¿sí? Muchas Sí, veces nos quedamos atrapados en la teoría, en los universales y nos vemos, y si tenemos que ver y describir lo que acontece, capaz que nos perdemos a la hora. sí. Y que damos por entendido por ahí. Fíjate qué podés tomar allí. Hay como, parecería ser que hay una necesidad de construir fuertemente un tejido muy teórico, parecería ser. Pero muchas veces cuando nosotros describimos y analizamos con esas categorías, Lourdes, que me dice, estás utilizando en forma operacional en una experiencia, operativamente. No hace falta decir cuál es el concepto, sino directamente lo utilizas. Y al Sí. utilizarlo le estás dando un sentido ya como pedagoga, ¿sí? Como docente. Así que, bueno, pero está bien, o sea, hoy en día es interesante esto de que podamos fortalecer el contenido teórico antes del sentido común o de las vivencias así. Bueno, fíjate que no, Sí, sí, profe. si tenemos el desarrollo, algo pasa con esa conclusión. Sí. Eh, eh, no es idea solamente hacer una cita o dos párrafos, sino porque el sentido de desarrollo tenés que articularlo con el tema de la práctica, ¿sí? Con tu Ujú, experiencia de práctica. sí. No tomar la experiencia de práctica, sino si vos decís que en el marco teórico tenés estos caminos, estos senderos, que han construido representaciones, esta mirada del docente, algo de esas tres categorías que vos has tomado para relatar, tenés que tomarlo al final. En relación a las Sí, representaciones, puedo decir esto como interesante para poner en debate en relación al docente o la mirada del docente, tal cosa. Entonces, las tres categorías, tomarlas en la conclusión para puntualizar o algo, desarrollar algo, ¿sí? Interesante la lógica, Lourdes, que has tomado unas categorías para organizar tu relato, ¿sí? Perfecto. Sí, sí, Es sí, sí. muy interesante ese análisis. Muchas veces Bueno, contamos en general, pero si yo en la mente digo, cuando haga mi relato, voy a tener en cuenta estas tres categorías, la tomas en todos los niveles en algún sentido para construir desde ese lugar, ¿sí? Es una ujú, manera de encuadre, que es válido e importante, ¿sí? De pensarlo así, pero la tenés que tomar perfecto. al final, Sí, porque, sí, sí. porque está bien. ¿Cómo se te Claro. ocurre, Lourdes, trabajar esas categorías? Y trabajando mucho en base de los, por ahí cuando tuve que hacer el trabajo, estaba muy Ujú. desorganizada, así, tomando de puchitos, así, y bueno, y eso es lo que me corrigieron, y entonces estoy trabajando mucho en esto de organizar, planificar qué es lo que voy a escribir, con mucha, así que Claro. creo que fue, Es una estrategia de escritura a priori definir unas categorías que te permitan enriquecerlo. Y siempre si las categorías tienen que ser pertinentes a lo que vas a trabajar, ¿sí? claro. Trabajaste las representaciones. ¿Cuál es la otra que trabajaste, Lourdes? Sí, representaciones y los modelos didácticos. Los modelos didácticos, más que todo fuerte ahí en el profesorado, las representaciones en el nivel inicial y en el nivel primario, No, y más allá en la secundaria, más como la escuela con otra función como más, más social, porque tuve muchas experiencias
donde la escuela por ahí se corrió de la tarea esta de enseñar para prestar atención y atender otras cosas. Claro, asistencialismo, claro. Claro, exacto, profe. Sí, sí, sí. Hoy en día, pensando en seguramente, bueno, ustedes están en nivel inicial, pero los profes que son de primaria también enseñan la modalidad de jóvenes y adultos, y esto que tiene que ver con el trabajo social y solidario y acompañamiento, es parte constitutiva de la enseñanza de la modalidad. Y muchas veces nosotros por ahí en los niveles estos de oficiales o obligatorios que hacemos es, bueno, dejamos de lado esta cuestión que es lo social para focalizar en enseñanza y por ahí la criticamos. Y yo creo que con el tiempo va a ser parte constitutiva de la tarea docente enseñarle a las enseñarle a los padres a hacer el documento, a hacer los trámites por internet, y muchas veces estamos corriéndonos el eje y bueno, y va a ver, a la larga vamos a tener que hacerlo, como tiene que ver con el docente progresista y de acompañamiento cultural y todos los sectores. Tengo una pregunta. Sí. No termino de entender bien estas representaciones, porque me gustaría hacer como hace Lu, ampliar mi conclusión, bueno, aparte con las vivencias retomadas con estas representaciones, porque me interesan, pero no la termino de entender a todo. ¿A qué hace alusión a las representaciones? A ver, Lourdes, explícale. Yo, por ejemplo, con lo que el profe había tomado de no ser tan tajante por ahí de los profes buenos, profe malo, o de eso, lo que hice fue, yo, por ejemplo, tuve una profe, una seño en primer grado, que bueno, que era como para nosotros una representación o un perfil docente medio raro, porque, no sé, em, por ahí era muy seria, porque era medio distante, entonces yo en la biografía ponía como que la profe, por ejemplo, la seño de primero no se acercaba tanto a esta representación que uno tiene socialmente, pero que tenía otra profe que, por ejemplo, la profe, la seño de segundo y tercero, que sí, que era tierna y que esto que lo otro, y que bueno, que de alguna manera eso, la representación o sí, la representación es lo que más significativo es para cada uno, para cada estudiante. Entonces, la seño más significativa para mí fue la seño Gloria y así. Eso es lo que... O sea que se utiliza la palabra representación para no decir, bueno, este profesor me dejó algo negativo o algo positivo, sino que tomo este profesor, por ejemplo, como representación a, ¿así? ¿O estoy entendiendo todo? No, pero ahí Lourdes lo está relacionando por un lado. Por ejemplo, viste que antes se decía de la maestra la segunda mamá. Claro. O se focalizaba en el docente como un profesional o como un trabajador, ¿sí? Y según cómo era el docente, se estableció una sociales del buen, o entre paréntesis, lo que debería ser un docente y lo que no debería ser, o a revisar, desde ese lugar. Y ella lo está relacionando la parte social y cultura de estos modelos sociales que están arraigados con su experiencia. Y ella lo ha tomado más de su experiencia a la hora de fundamentarlo de que una imagen, una impronta social y cultural, ¿sí? Pero está enlazada. El carisma, como el trato, el vínculo. Entonces, lo toma de ese lugar a la hora de analizar su experiencia, ¿sí? Que es válido también porque es una categoría social, es una categoría para trabajar la representación o las concepciones de lo que debería ser o no un docente, o cómo se acerca o se aleja. Y ella seguramente que cuando tenga que reflexionar o reflexione en su trabajo final, va a estar esto, cómo jugó en ella estas categorías de representación del docente, cómo tiene que ser socialmente o cómo debería ser,
el docente que no me prescribe el Estado, cómo debería ser, la escuela, los padres, la mirada del padre también. O sea, siempre se confrontan estas tensiones en las instituciones, cómo representa el padre o algunos padres al docente, y va y te dice, bueno, pero usted esto, aquello, esto, aquello, esto, aquello. Bueno, y usted lo miran desde otro lugar. También están los modelos estos de docente que el abocado, el soberano, el que está mañana, tarde y noche, como hoy, que desde que se levantan hasta que se acuestan están trabajando con los WhatsApp. Y bueno, ¿cuál es el reconocimiento social de eso? El reconocimiento laboral. Bueno, y ahí te pones en el lugar de trabajador. Y si te pones en el lugar de profesional, tenés que estar permanentemente construyendo un saber y vincularte con los padres. Pero ¿en qué medida tensas vos? El profesional, el trabajador, el modelo que te define el Estado, el padre, entonces todo eso. Bueno, ahí es un recorte más o menos de su relato. Y es válido también decir posicionarse en la práctica de la enseñanza solamente y describir la enseñanza o las propuestas educativas. También es válido, ¿sí? Que en algún sentido yo lo trabajé desde ese lugar, pero ellos lo enriquece, lo profundiza desde otro lugar, ¿sí? Recuerden que era la práctica de la enseñanza y las enseñanzas que transitaban. Pero cuando uno construye y tiene que reflexionar, uno reflexiona sobre el rol docente, sobre la institución, sobre la enseñanza, un montón de cuestiones puede empezar a construimos lo que somos nosotros hoy. Pero bueno, está ahí, es válido, pero no es necesario, ¿sí? Cada uno tiene su impronta particular. Muchas veces, a la hora de escribir y ante la diversidad de datos, digo, ¿cómo hago para empezar a escribir? Bueno, tomo estos conceptos y empiezo a mirarlo de ese lugar. Es un organizador también de la escritura. Sí, un organizador. Bueno, Jessica, ¿cómo estás, Jessica? Hola, profe. Recién salí de trabajo. De dar clases, sí, me desocupaba a las 18. Bueno. Estoy un poco, voy a leer lento, profe, porque a esta hora me han puesto ortodoncia hace unos días y me duele. No, tengo enllagado todo adentro, tengo unos levantes en las muelas de abajo, no me salen más las letras S, como tendría que gesticularlas, me salen raras, ya se va a dar cuenta usted. Así que bueno, acostumbrándome a dar clase así, a hablar así, bueno, fonéticamente un desastre con las S, le digo. Ay, no, es horrible, horrible, siento como que tengo ladrillos pegados en los dientes, pero bueno. Es horrible, a mí me costó 2 años cuando me puse la ortodoncia a hablar bien, las S eran las R. Ay, no, sí. Y eso que yo sé de la parte fonética y cómo gesticular, y estoy practicando, pero me cuesta un montón, un montón. Así que bueno, téngame paciencia, profe. A ver, introducción y conclusión. Bien. Bueno, arranqué la introducción con una cita. Las biografías representan la expresión de la elaboración de la identidad en un contexto social, cultural y político determinado, en la medida que supone una reconstrucción de las historias de los sujetos. Biografía y contexto organizativo interactúan en el diseño de la profesión docente, de acuerdo a las opciones que van caracterizando su vida profesional. Rivas Flores, 2007, 125 y 135. Tal como mencioné en la introducción de este informe, daré cuenta en este primer apartado de mi trayectoria académica por medio de la biografía escolar, teniendo en cuenta mis pasos por los distintos niveles educativos transitados, y que al pasar el tiempo me colocaron en el lugar donde hoy me encuentro, formándome como docente de nivel inicial. En el texto, la narración de la biografía escolar como recurso formativo, 2011, retoma aporte de Edward Bullough, que afirma que la biografía escolar, entendida como el conjunto de experiencias sostenidas en el aula y otros espacios de la escuela, constituye la primera de la serie. Continúa la trayectoria como estudiante de la carrera docente, mientras que la tercera instancia de socialización profesional se configura durante las prácticas docentes, a partir del ingreso del nivel del profesor a la escuela del destino, P3.
Los años antes de comenzar la carrera del profesorado fueron de experiencia para conocer acerca de la enseñanza, no por leer textos específicos acerca de la misma, sino que a partir de las experiencias vividas he aprendido acerca de este tema que es tan complejo. En las diversas escuelas que he transitado desde el nivel inicial, primario y secundario, tuve un largo transitar y he vivido diferentes escenas de enseñanza. Andrea Aliaud 2020 sostiene al respecto. En todo ese tiempo y sin darnos cuenta en los diferentes aprendizajes, estábamos aprendiendo a enseñar, fundamentalmente a partir de cómo nos enseñaron los maestros, las maestras y los profesores que hemos tenido a lo largo de ese recorrido durante esos años. Cuando ingresé al profesorado para profundizar los saberes acerca de la enseñanza, para luego enseñar, pude darme cuenta que durante esta trayectoria de los niveles anteriores fui incorporando experiencias acerca de este saber. A continuación, quiero poner en escena algunas de mis vivencias en mi trayecto escolar. La intencionalidad no es solo recordar el pasado y narrarlo, sino poder analizarlo, revisar, reflexionar, poner en diálogo esas experiencias vividas. Bueno, bien. Esa es la introducción. Ahí le leo la conclusión. Vamos a la ¿Está bien, profe? Está muy bueno. Bueno, Muy bien. Bien. Los aprendizajes y experiencias que se construyen en la formación del futuro docente le dan sentido a la biografía escolar. La trayectoria académica, el transcurrir por los diferentes niveles educativos donde se tejen los conocimientos, nos dejan huellas que es necesario contar dando voz a aquello que hemos vivido, lo que fuimos construyendo como estudiantes, dando lugar además de los modos de pensar, enfocando la mirada sobre los formatos y las prácticas escolares. El retorno al pasado, entre comillas eso, permite reconocer las marcas que fueron dando sentido y construir la identidad de cada sujeto en formación, lo que nos conduce a reflexionar acerca de quiénes somos y qué queremos ser, y si eso que hicimos y estamos haciendo es lo que nos llevará a donde pretendemos estar, dando lugar a la identidad profesional. Es Spakowski, Formación Docente y Construcción de la Identidad Profesional 2006. Al mirar atrás y ver el recorrido a lo largo del profesorado como practicante, teniendo en cuenta que la categoría practicante sería una construcción singular cuya particularidad devendría de dobles inscripciones institucionales, de dobles lugares simbólicos, de atravesamiento de múltiples demandas y expectativas, sería una categoría que cuenta con palabras propias y prestadas, que anticipa la práctica docente en su complejidad a la vez que se constituye desde una práctica del sujeto en formación. Ser practicante sería un lugar de pasaje. Es inevitable pensar en el paso de practicante a residente y todo lo que ello implica. La biografía escolar, ahí cito, como paso prolongado por distintas instituciones educativas, representa para los docentes un caudal de experiencias personales que es preciso considerar a la hora de entender la docencia y definir su formación profesional. La fuerza de esas vivencias escolares radica precisamente en el hecho de que se han aprendido a lo largo de un tiempo prolongado, en estas etapas decisivas de la vida y en situación, lo vivido o lo aprendido. Aiello Iriarte, Otras, 2011. Finalizando este eje, mediante la cita anterior escrita, es importante considerar que narrar una biografía escolar permite dar a conocer la trayectoria académica del futuro formador, aludiendo a recuerdos de la vivencia en función de las diferentes etapas del nivel educativo alcanzado, dando cuenta de lo que se vivió, lo que recuerda, lo relevante, y experiencias que dejan visible las virtudes y defectos, la construcción o saberes, dándole voz a los acontecimientos transcurridos. Bueno, ahí como... Hoy está fuerte.
¿Cómo ves ahí la empiria con lo desarrollado? ¿Cómo lo relacionamos? La conclusión con tu desarrollo de tu experiencia. ¿En qué párrafo lo podés establecer? Del desarrollo. Puede ser todo un desarrollo, ¿sí? Yo Sí. al escuchar tu conclusión tengo que, casi como le dije a tu compañera, ¿qué de lo que has expuesto en tu desarrollo Sí. estaría en tu conclusión? ¿Usted Ahí. se refiere a qué falta y que podría incluir en la conclusión? No, yo te voy a la pregunta al revés que le hice a las chicas, a tus compañeras. ¿Qué de lo que vos narraste y contaste Ujú. lo enlazas con tu experiencia, con lo que venís tejiendo en tus relatos? En mis relatos. Sí, a ver. Lo que yo desarrollo en varios momentos el, el tema de mi adaptación y también algunos episodios que recuerdo eh, de mis vivencias como estudiante. No sé Bueno, si hace referencia a eso usted. como estudiante que incorpora un modelo de enseñanza de un docente. Exactamente, sí. Bueno, ¿qué de eso, de esos vínculos en tu etapa escolar, está expresado en tu conclusión? Ay, ¿me querés leer en qué parte estaría? A ver, déjame un segundo. En la conclusión. Eh, y en el primer párrafo, A ver, ¿cómo sería? donde escribo que la trayectoria académica, al transcurrir por los diferentes niveles educativos, en donde se tejen los conocimientos, van dejando huella, y a través de la biografía escolar, o sea, yo ahí no lo pongo, pero está sobreentendido, yo intento relatar esas huellas que me fue dejando. Bien, ahí, en esas huellas, agregarle algo de contenido empírico. Bien, Ahí, ahí está pasando la ambulancia. sí. A ver, la palabra huellas, ¿dónde estaría ahí? En el texto, a ver. En el texto del desarrollo, No, de la conclusión. de la conclusión está en el segundo párrafo. Bueno, ¿en qué parte la palabra huella la podés tejer más adelante la conclusión? No le entiendo, profe. Vos iniciás la conclusión con la palabra huellas, estas huellas Sí. de historia, ¿sí? ¿A dónde puedo volver a Más antes, incorporarle? en qué otra parte el sentido huellas o Sí, transitar por una experiencia vivida en lo escolar sí. se retoma después? Lo puedes Ah, retomar. bien. A ver. En donde hablo de que sería una categoría que cuenta con palabras propias y prestadas, porque después hay un párrafo en el que escribo ser practicante sería un lugar de pasaje. Lo relacionaría con eso, porque a ver, las huellas fueron como incorporadas, digamos, en mi trayectoria como estudiante. Y ahí podría unirlo porque hablo de que fue como un pasaje eso para lo que hoy estoy logrando. No sé si me explico. Bueno, bien. En ese pasaje y en esa, vos ponés, bueno, en este pasaje y en relación a las huellas que me deja esta experiencia o esta trayectoria educativa de vivencias con lo escolar, ¿sí? En este Sí. pasaje y en estas huellas que se van tejiendo, ¿qué tomas de todo tu historial? ¿Qué vas a tomar ahí? ¿Qué huella? ¿Qué huella? Claro, narro algo concreto, un ¿Qué ejemplo huella? concreto. Claro, ¿qué huellas de esas? ¿De qué huellas se tomaría vos? A ver, ¿qué huella te parece como que te quedó? Quedó la huella para permanecer.
sería? A ver, ¿qué huella de todas esas que has contado en tu desarrollo? Sí. ¿Cuál sería? A ver, ¿qué te acordás? Si hablamos del nivel inicial específicamente, la docente de nivel inicial. No, yo estoy diciendo desde que empezaste, desde que toda tu escolaridad, desde que Sí, empezaste de tu jardín, si lo tuviste, hasta el profesorado. ¿Qué huellas de todo eso sí. estaría en este pasaje que permanece fuertemente, que vos lo nombras ahí? Y yo lo que tomé mucho, y es una huella que me marcó a mí para enseñar enseñar lo que sea de cualquier índole. A ver, yo le cuento a usted, profe, yo soy profe de canto Sí, y ya hace varios años que soy profesora de canto, pero siempre de una u otra forma estuve enseñando algo, aparte de canto, aparte de empezar la profesión docente. Y algo que a mí me marcó de todos los años, de los niveles, fueron las personas, los docentes que eh, enseñaban por decir desde la paciencia, desde entender que el otro tiene un proceso de aprendizaje. bien. ¿Entiendes? Esa es una huella, es algo que yo lo tengo como incorporado en mí, sea en un escenario de educación formal en un escenario de educación no formal. A mí eso me marcó, esa es una huella que yo le tengo, sea que le tengo que enseñar algo a mi esposo por decirle, yo tengo como eso incorporado e intento no perderlo porque no en todos los lugares se encuentra eso, un acompañamiento en el proceso del aprendizaje y en el entender que cada uno tenemos un proceso diferente, que no podemos como nivelar, bueno, el aprendizaje en cada uno. Es algo que yo lo tengo, esa es una de las huellas. Bueno, pero dale contexto. Empírico, descriptivo, ¿qué le pondrías? ¿Qué huella? ¿Cuál de las huellas? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Para que no generalice, ¿de quién sería esa huella? ¿Quién te marcó esa huella? Bueno, en el nivel inicial, la docente de nivel inicial, en el primario, la señorita Gladys, de cuarto grado, que la tuve en cuarto y quinto grado, porque yo visualizaba eso continuamente en ella, más allá de que ella tenía que ir brindándonos la enseñanza, ir educándonos para que pudiésemos aprender y pasar de grado. De una u otra forma, ella siempre tenía un momento particular para cada alumno que tenía algún tipo de, que sus procesos eran más lentos, por decir, de aprendizaje en comparación a los demás. Ella siempre se dedicaba, si se tenía que quedar después de hora para explicar, o tenía que hablar con los padres y explicárselo a los padres para que los padres pudieran hacerlo. Ella fue una de las docentes. Fuerte. Sí. Aunque reconozco en tu relato que ha habido muchos docentes y fuertemente en ella, ¿sí? Bueno, eso es clave, más allá de que, puedo decir, en general, esta huella de una atención a la particularidad, una atención a la trayectoria, como la señorita tal, y lo que vos dijiste recién, está espectacular para un párrafo, espectacular, la señorita tal, o retomo lo expresado por la señorita tal, en el cual ponían en escena estrategias e intervenciones focalizadas en los procesos de los estudiantes, y en el cual hoy, en algún sentido, lo pude poner en escena o lo que capitalicé o lo contextualicé en mi práctica. Hacer un ejemplo. Entonces, es importante que quede algo en la conclusión de que estas huellas, o este transitar, está la seño ahí presente en lo que vos hiciste. Es como les dije antes, o sea, no es tanto para presentar este trabajo en un trabajo final, sino para que ustedes digan, está la señorita tal de mi cuarto, estuvo presente en mi práctica y ahora la estoy reconociendo. ¿Entienden? Está la señora, o sea, apareció una foto y la vi, y ahora la vemos.
Y si apareció una seña en una cuestión que he aprendido y que hoy podemos decir, bueno, pero hoy en día no lo podemos transitar de otro lugar. Seguramente que los rincones por roles y asignación de tareas de la familia, seguramente que por ahí Jessica ha estado presente el género en el transitar de tu jardín, que hoy lo pones entre paréntesis y lo cuestionas y los aprendiste allí. O pequeñas intervenciones de organización del espacio en el jardín, seguramente que vos lo has vivido como natural en ese contexto y vos dijiste, no, pero hoy en día yo sé que se transita desde otro lugar con estas lógicas, ¿sí? Es mirar lo vivido para interpelarlo a partir del presente y pensarlo para el futuro, ¿sí? Eso sería como clave para una biografía que dé cuenta de la empiria. Fíjate cómo lo que vos dijiste estuvo muy bien, pero no está escrito en la biografía. No, no está, profe. Es más, ¿quiere que le diga algo? No, no me digas. Ahora, no, con su pregunta, yo a la señorita Gladys no la nombro en lo que hice la autobiografía. Acabo de recordarla por sus preguntas. O sea, usted con sus preguntas me hizo hacer un trabajo para recordar eso. Si usted no me lo preguntaba, no iba a hacer ese enlace de recordar lo que a mí me marcó realmente. Recuerda, Jessica, que no es solo la memoria de uno, son los objetos que tenemos guardados, es la pregunta a un familiar que es más grande que uno, que nos conoce en la trayectoria. Todo eso tenemos que triangular. Yo sé que muchas veces en el cotidiano ahora es muy difícil, bueno, hacerse tiempo con tantas cosas, pero... Hay cosas, profe, que incorpore, que le pregunte a mi mamá, que le pregunte a mi papá, pero no tengo a quién más porque le digo, no tengo contacto con casi nadie de antes y recuerdos así como de objetos y fotos creo que las tiene mi mamá, no las tengo yo acá en mi casa, pero bueno, hay cosas que incorporé en el desarrollo de la autobiografía que mi mamá me las hizo acordar, otras que se acordó mi papá, pero ellos tampoco se acordaron de la señorita Gladys. Miren, fue hace muchos años, profe. Yo me acuerdo de la señorita Marta, la señorita Susana, que me ponía colorado y me ponía muy tímido. Y era chiquitita, tenía 5 años. Ya, así que le vamos a hacer. Bueno, está muy interesante, está muy bien armada la introducción. Solamente estas notas distintivas de empiria, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Bueno, vamos al siguiente punto, ya como que muy tarde. Bueno, ¿qué autores han pensado o tienen articulado para el punto siguiente? Práctica docente, práctica de enseñanza. Has tomado muy bien, Jessica, contenido de Gloria Edelstein y de todo el material teórico de esta distancia. Se nota bastante fundamento teórico en la biografía que has tomado de ahí. Está bien. Se notó esto de los pasajes y todo esto. Bien. Ahora viene práctica docente, práctica de enseñanza. ¿Qué autores han tomado o ya lo tienen terminado el trabajo? ¿Hasta dónde llegaron ahí? Evelyn. Achille, profe. Achille, sí. A Chile también yo tomé, espere que la computadora está en la mía. Bueno, también Gloria Edelstein. Para que no me baja. ¿Le leo un poco o le digo los autores nomás? No, la idea ahora es hacer un punteo de autores y que esos autores son los que van a tejer. Y el nombre de los autores en general, vamos a hacer entre todos qué autores han tomado. Y después quiero ver la estructura que van a hacer el texto, como para que ustedes ya se lancen o se dicen. A Chile utilizo mucho, profe. Es la que más utilizo en este eje. Bueno. Prácticamente casi. Bien. A Chile, Edelstein, Laura Basavi Cols, que habla del concepto de enseñanza. La construcción. Profe, yo tengo Silver. Ajá, bueno, Silver, bien. ¿Qué de hoy? Porque si hablamos de enseñanza en general, de construcción metodológica, algo de lo que pasa en pandemia o lo que han vivido en pandemia hay material teórico. Por todos lados hay. Sí. Pueden poner YouTube y tiene para todo el mundo hablo de la pandemia. Hasta yo.
Pero no, pero tienen que hablar vean a Terigi, vean a, Sí, Terigi es uno. no sé si, Pero sí también lo tengo. habló bastante, Selman también habló, bueno, No sé si Jessy lo nombró, pero Conquistelo también la tengo nombrada. a Vaquero también habló, hay un montón de pedagogos que ustedes pueden hablar ahora. Mientras van tejiendo, yo esto ya lo hemos trabajado antes, pero bueno, la estructura, ustedes verán si empiezan con el concepto de enseñanza, después con el método, la construcción metodológica, las estrategias, las intervenciones, y después esto, que una vez que ustedes tejen todo esto, que no es una corte y pegue de citas, sino lo narran y lo parafrasean, usan normas APA, chicas. Cuando hagan curso de capacitación, están las normas APA, le van a hacer revisar las capacitaciones un montón de veces. Es algo que no me puedo olvidar nunca en los 5 años del profesorado con las normas aparecen. Sí, no. Y ahora cuando haga los cursos de capacitación, más todavía. No te vas a poner, Evelyn, a hacer a estudiar las normas APA cuando te den un curso de capacitación del Info. Ahí sí me voy a poner, no es así, no es así. Tienen que salir con la incorporada. Bueno, es justificado. Bueno, aunque hoy en la instancia de capacitación para los concursos de gestión, están diciendo las profesoras, chicas, usen las normas APA a directora. Así que no se pongan mal, chicas, pasa en todos lados. Pasa en todos Bueno, lados. profe, un consuelo. No, sí. Yo presentando un trabajo final, a veces pongo en vez de la P y punto, o me pongo otro y dice, revise la nomenclatura de las normas APA. Y tengo como 200 o 500 citas. Imagínate dónde puse una cita que no es APA. Entonces, a todos nos pasa, ¿sí? Quédense tranquilos. Pero no hacerlo, no que sea el 50 o el 100% del trabajo sin APA, ¿no? Bueno, nos pasa a todos. Es así. Que diga lo contrario se está mintiendo. Bueno, entonces tenemos todo, vean, ustedes empezarán con el concepto de enseñanza, recuerden la introducción y la conclusión, ¿sí? La introducción me está dando la estructura que va a tener el texto, ¿sí? En el presente trabajo inicio el desarrollo definiendo, conceptualizando sobre enseñanza, ¿sí? Al haber definido enseñanza, me habilita a entender esta relación docente-alumno, conocimiento y el contexto, que puede ser construido o definido en términos de proyecto, unidad didáctica, secuencia, que no da cuenta de un método, sino de construcciones metodológicas, depende del contexto, depende de los acuerdos. Y ahí van tejiendo y presentando. Pueden empezar al revés, pueden empezar desde otro lugar, pero la idea es darle un orden, ¿sí? Y enlacen, eh, teniendo en cuenta el contexto no es hablar de su práctica acá, es todo teórico, por lo tanto es teórico. En el contexto actual y debates en el campo pedagógico, retoman algo de pedagogía que en primer año, no me tuvieron a mí, bueno, en el campo pedagógico, hoy hay nuevos debates sobre lo que es enseñar y las prácticas de enseñanza en contexto de educación remota y virtual. Algunos dicen esto, ¿sí? ¿Estamos? Hay estudiantes de los informes finales del año pasado que han desarrollado, no es la idea que ustedes lo hagan, ¿sí? Pero seguramente que si están en contacto con esas producciones, han desarrollado todo lo que es planificación, unidad didáctica, proyecto, han desarrollado todo extenso. Con que ustedes lo nombren es suficiente, ¿sí? Con que nombren el concepto de estrategia o qué intervenciones, qué sería la evaluación, un instrumento de evaluación ahí en el tejido, porque es parte del proceso de construcción metodológica, lo ponen en escena, ¿sí? Pero no es la idea hacer una extensión así de que esto es proyecto, y le dan como 3 carillas. No es la idea, ¿sí? Pero nómbrenla, porque es parte de la construcción metodológica, ¿sí? Cómo lo organizamos para enseñar, sobre todo las que ustedes han puesto en ese. Y después la conclusión, ¿sí? En la conclusión, seguramente que van a ver este transitar entre lo que decía Gloria en un momento de la construcción metodológica,
distinta a un método único que estaba antes en la agenda de la didáctica, hoy a empezar a pensar qué entendemos hoy por construcción metodológica con la educación remota, dual, virtual, todos los nombres que estamos poniendo hoy, ¿sí? Que sería pensarlo como signo de pregunta, pueden habilitar una conclusión con una pregunta, ¿cuáles son las nuevas construcciones metodológicas? ¿Qué estaremos enseñando en la educación? ¿Habrá situaciones de enseñanza reales, potentes hoy, con estos nuevos formatos? Algo así como para concluir, ¿sí? Bueno, traten de tejerlo, sí, sé que tienen todas las hipótesis avanzadas, tienen que darle un orden. Bueno, están las chicas, están las estudiantes, sus compañeras, han ingresado hace un mes ya. Hace un mes están. Y bueno, y están con el tema de, así, directamente planificando para los cuadernillos. Los cuadernillos de las burbujas están ahí ya hace 15 días, están elaborando esa propuesta y algunas están ya ingresando a los grupos. Y bueno, y están con la lógica de lo tradicional o de por ahí de años anteriores, tengo que hacer esto y esto no lo tengo que hacer, tengo que hacer esto y esto no tengo que hacer. Cuando la tarea del residente es tan compleja y diversa, que en algún sentido cada escuela va definiendo cuáles son las tareas específicas y bueno, estamos en ese proceso de construcción de que sepan en algún sentido que los desafíos son propios de cada escuela. Y bueno, estamos en eso, y bueno, son 5 seniors ahora, y bueno, vamos a hacer la evaluación. Profe, ¿son muchas alumnas, muchas residentes este año? Bueno, tenían 30 inscriptas, menos ustedes que son 4, son 26, y hay 26, y quedaron 4, 3 no se presentaron nunca, y una dejó hace poco porque tuvo dificultades en la familia. Quedaron 22. La mayoría está con su propia docente, y por cuestiones de protocolo no puede haber 2 estudiantes por sala, así que en las que están así con la multisala, seguramente que si vamos a la presencialidad van a estar una educación remota y otra en la sala y después irán a intercambiar. Y bueno, y tienen una compañera de ustedes que bueno, que no aprobó lamentablemente una correlativa y bueno, esperemos que la pueda aprobar ahora. Y tengo otros estudiantes que están haciendo la práctica que no aprobó la correlativa también. Y bueno, ya saben cómo es la regla de juego, el RAM, ¿sí? El académico. Pero bueno, estamos trabajando con eso. Pero la experiencia es de ustedes, y bueno, y de todas las residentes del año pasado ha favorecido y tanto las escuelas la han recibido muy bien a las chicas y ya tienen todo un trabajo. Y es parte también del trabajo que han hecho ustedes, ¿sí? Todas las residentes del año pasado que han construido un camino muy interesante en la escuela y también se lo agradecemos del instituto. Después no les veo más a los estudiantes, pero esto de estar presente y bueno, y también de la identidad que tenemos, bueno, el de Guizamón en tema de esta identidad, bueno, también nos abre la puerta, gracias, menos mal por todo esto y están muy bien las chicas, están muy bien, por suerte, van transitando ese camino. Bueno, ¿para cuándo creen ustedes, chicas? Porque ya estamos el 6. ¿Les parece bien? ¿Cuándo lo van a terminar? ¿No habíamos dicho cada 3 semanas? Sí, como viene ahora el receso de julio, por eso le estoy planteando. ¿Qué piensan ustedes? No Después sé, yo me amonto lo que las chicas digan, no tengo problema. Después tenemos exámenes nosotros, vamos a estar de exámenes. A mí en lo particular me gustaría 2 semanas, pero también, obviamente, lo que quieran las chicas. Tienen bastante camino ustedes realizados. Bueno, pero cada uno está trabajando. Hoy es 25, ¿sí? Hay que ver qué dice el gobierno ahora, si se adelanta o no el receso, pero la idea es que en 2 semanas yo creo que pueden hacer, es eminentemente teórico. Bueno, entonces teje lo dejemos de acá 2 semanas, entonces. El 9 es feriado, chicas, ¿sí? El 9 queda 9 y queda el 8 de julio. Ok. Bueno, sí, profe. Así ya después nos queda ¿A agua. este horario? ¿A las 6? Sí, así como hizo el Lourdes que me avisó, porque yo estoy en otro.
en otra lógica mundial. Después estaba leyendo, profe, el mensaje y digo, ay no, es que era o su mensaje o corría o dejaba pasar el colectivo. Ese me iba, profe. Entonces, todo rápido tenía que hacer y si no hacía una de las dos cosas me lo olvidaba, profe. Bueno, Entonces, pero no. gracias que me avisaste vos, yo estamos acá, porque si no, yo te Ah, hubiera... bueno. No, pero tengo clase ahora de nuevo con práctica 1. Tengo ahora un ratito. Profe, yo tengo una duda antes que cerremos sobre este eje. Sí. Recién mencionó algo sobre que no era mucho experiencia, sino más que todo teoría. Teoría. ¿No tenemos que poner directamente nada sobre nuestras experiencias? No, esto es teórico, un Pues. capítulo eminentemente teórico. Listo. Lo que no quita es que vos hables del contexto dual, teórico del campo. Sí, que es un sí, montón. pero no en lo personal, digamos. No. Acá esto es el marco teórico de lo que es la enseñanza, práctica docente, residencia. Me olvidé de decir la residencia, ¿sí? Lo que recién Jessica trabajó también. Está el trabajo de Gloria Destein. Y también lo pueden buscar, ¿sí? En Google Académico, todo lo que es esto de la residencia en la práctica docente. Hay algunos estudiantes que empezaron con la residencia, esta distancia de ser docente, no ser docente, y van y bien. Después, ser docente implica también construir una propuesta de enseñanza, que la entendemos en ciencia de esta manera, que es una construcción metodológica, que tenemos planificación y didáctica, proyecto, que es estrategia, intervenciones. Depende. Puede ser, empiece con residencia y enseñanza, construcción metodológica, empiezan con enseñanza y construcción y después terminan con la residencia, ¿sí? Y bueno, y ahí está, pongan algo no pueden omitir algo del campo teórico actual de la pedagogía, ¿sí? De la dual, y pues, hay un montón, por todos lados. Bueno, listo. Entonces 2 semanas, me hacen acordar, por favor, el 9 feriado y el 6 de julio, el día Córdoba. Y si llegan a adelantar todo, quedará para después, porque no va a haber tiempo de ustedes también para procesar. ¿Cuándo comienza el receso este? Después del 9, el 9 de julio. Ok. En teoría es el 6 y el 9 de julio entrarían con hasta la obligatoriedad y después vendría la semana, pero hay en hipótesis que van a adelantar, que van a retroceder, no sé qué van a hacer, pero bueno, si se adelanta y esa semana pasará para después, pero estamos en examen y todo eso, nos complica todo. Vayan haciendo la agenda de capítulos, que no se nos vaya a hacer tan lejos, ¿eh? Bueno, estamos entonces. Bueno, profe, gracias. Se cuidan. Chao, chicas, nos vemos. Están todas trabajando, ¿no? ¿Están todas trabajando? Por suerte, sí. Sí, hoy está tan difícil, Dios mío. Y hay mucho, está muy difícil todo. Bueno, menos mal. Qué bueno. Bueno, nos vemos. Sí. Le hago una pregunta. Veo que ahí está grabo esta clase. ¿Usted sube este video a YouTube o no nos puede pasar? Por lo general lo tengo como registro de haber trabajado con ustedes, pero... ¿Podría pasarlo? Sí, después me hago un tiempito y lo pongo en YouTube. ¿Sí? Yo le hago correo. Y pongo el enlace ahí en la hoja de ruta del aula virtual. ¿Sí? Bueno. Me pidieron, queda como registro de haber trabajado la tutoría, pero bueno, no hay problema. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Chao. Nos vemos.